35. Con él hemos estado analizando los procesos de presidentes que han hecho actos de corrupción desde el inicio de la historia distinguido. Nos quedamos en su relato, en el profesor Juan Bosch. Juan Bosch. Juan Bosch rompe con el criterio colonialista del Estado Dominicano. Cuando en la Constitución de 1963 él prohíbe el latifundio e inclusive prohíbe la compra de terrenos rurales a extranjeros y sí la venta en zona urbana, pero con aceptación del Congreso de la República Dominicana. Ahí se cortó de cuajo ese proceso que había desde que Colón llegó aquí con las encomiendas que inició Obando de repartirle toda la tierra a los españoles y eliminar a los indios. Juan Bosch rompe de cuajo con esa situación tradicional. Pero se da un fenómeno que Juan Bosch es sustituido por un golpe de Estado que intenta colocar o intentó o colocó la oligarquía neotrujillista en el poder, y esta fue combatida por la revolución constitucionalista, que es el primer paso que dan militares algunos en la República Dominicana, América Latina y el mundo por reponer una constitución ya vigente y colocar al presidente que había elegido el pueblo para que se respetara la voluntad popular. La revolución constitucionalista inclusive rompe con el criterio de dominación militar del Estado Dominicano, porque hasta la revolución constitucionalista siempre quien dirigía o era un general en nombre de un grupo de militares o eran grupos de militares en nombre realmente de los sectores de poder económico. Juan Bosch intentó destruir eso, la revolución corta la intencionalidad que había, pero la invasión norteamericana impone de nuevo la presencia de la oligarquía en el poder, y esa oligarquía terminó usufructuando los recursos que había dejado Trujillo y que fueron confiscados mediante la ley 5.587 de los Consejos de Estado de 1962, donde se confiscaron todos los bienes, pero ellos fue que lo usufructuaron, y una prueba de ello es cómo desaparece Corbe. Balaguer duró 12 años con la oligarquía en el poder, defendida por él y los militares, que también estaban vinculados a esa oligarquía. Porque el criterio de los generales, desde que llegó Colón a la fecha, era que tenían que tener tierra todos los que llegaban a ser los comandantes de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Ese es un criterio que Juan Bosch intentó sustituir, pero que ni la revolución pudo parar. Los 12 años de Balaguer le dieron fuerza a los sectores militares y políticos neotrujillistas. Llegó el PRD y el PRD no pudo hacer las transformaciones que había que hacer con la persecución del crimen y la corrupción en el 1978, porque al PRD le quitaron 4 senadores en virtud de que el Senado era quien nombraba a los jueces. Entonces no se pudo castigar la corrupción y el crimen. Por eso vuelve Joaquín Balaguer al poder y hace desde el poder lo que no hizo el PRD, que fue que convirtió el gobierno de Salvador Blanco en un gobierno corrupto, lo persiguió y duró entonces hasta el 1996, cuando impide en el 90 que Juan Bosch gane y cuando impide en el 96 que Peña Gómez gane. En el 96 se retoma el poder por parte de la oligarquía dominicana, cediéndole el gobierno al PLD. El PLD fue al poder, dándose cuenta o no dándose cuenta, a impedir que la oligarquía reformista fuera perseguida si ganaba Peña Gómez. Ese PLD entonces, al caer en ese gancho histórico político, termina siendo acusado por la corrupción en el primer gobierno que ha tenido el país, que se ha encargado de perseguir la corrupción pese a que no tiene la mayoría congresual necesaria para dominar un proceso de transformaciones desde el Congreso en términos constitucional, porque lo que tiene Luis Abinader
en el Congreso es 19 senadores que no constituyen de 32 la 2/3 parte que se necesitaría para la reforma constitucional. Tiene 88 diputados que no constituye la 2/3 parte porque son 190. Sin embargo, se ha atrevido a enfrentar la corrupción dándole al Ministerio Público la independencia. Esa parte coloca a este presidente en el primer presidente de la historia dominicana que actúa desde el Estado en contra de la corrupción y abre un nuevo capítulo en la vida política dominicana. ¿Quién? Luis Abinader. Luis Abinader, que no pudo abrir el PLD porque el PLD vino a salvar al Partido Reformista de que este pudiera ser perseguido. La oligarquía creyó que el PLD, con la imagen de ético que tenía el profesor Juan Bosch, podía ser un gobierno que evitara la corrupción, que no la persiguiera. Sin embargo, no la persiguió y la propició. Es un elemento que hay que tomar en cuenta a la hora de plantearse un cambio sobre lo que es el manejo del poder. El poder es muy peligroso. Cuando el poder protege al pueblo y el pueblo no participa de las tomas de decisiones del poder, el poder termina corrompiéndose y actuando en contra del pueblo mediante medidas de coerción encubiertas. En el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, ¿se combatió la corrupción? No se combatió la corrupción ni se cometieron tantos actos de corrupción. En el 96. En el 96-2000. Pero luego, en el 2008 en adelante... No, me brincó 2000-2004, que es el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Se combatió la corrupción en el gobierno de Hipólito? Tampoco se combatió. Se hizo intento, porque inclusive en el gobierno de Hipólito Mejía se persiguieron algunos funcionarios que en el gobierno de Leonel de 4 años habían cometido actos de corrupción. Pues Hipólito metió preso un par de gente por actos de corrupción. Es lo que le digo, pero no pudo ser tan intenso como el caso de Luis Abinader, porque Luis Abinader le ha dado independencia, la independencia que plantea la Constitución se la ha cedido y se ha negado a ser un presidente que influya en el Ministerio Público, que es donde está el gran problema de la corrupción. El gobierno de Danilo Medina, ¿se persiguió la corrupción? No se propició la corrupción y eso se está demostrando hoy Pero el candidato, en los tribunales. Distinguido, el candidato Danilo Medina, como candidato, antes de ser presidente, tenía un discurso muy bonito contra la corrupción. Mira, el discurso, porque es muy fácil llamar al diablo, pero cuando tú lo ves llegar, la situación cambia. Nosotros, Sí. por ejemplo, los militares constitucionalistas apoyamos a Danilo el 30 de noviembre del año 2011, y en el discurso que lo tenemos grabado, le decíamos al licenciado Danilo Medina que si en algún momento le querían descontrolar la intención del manejo ético del Estado, nosotros estábamos en disposición de colaborar con su gobierno para que eso no pasara. Sí. Parece ser que las mieles del poder endulzaron a los sectores que determinaban el poder, valga la redundancia, en el gobierno de Danilo Medina y se dejó seducir, que es lo que ha provocado la persecución que hay hoy. Nosotros hablamos de esta manera porque la Revolución Constitucionalista se pronunció, fue un pronunciamiento también contra la corrupción que tenía la Fuerza Armada con la cantina, la corrupción que tenía la Policía Nacional cuando Belisario Peguero creó una compañía para que desde la policía pudieran importar, haciendo una acción contraria a la ley cuando los comerciantes pagaban impuestos y ellos no pagaban impuestos y traían inclusive las mercancías que iban a vender vía barcos militares y vía aviones. Esas son realidades que hay que verlas. La revolución tiene ese impacto en el seno de la Fuerza Armada de los militares honestos cuando eso se agudiza. La persecución que hizo, ¿fue una persecución o realmente tenía base Joaquín Balaguer contra Cuervo Gómez, Salvador José Blanco? Mira, pudo haber tenido base, pero menos base que la que tenía el PRD para poderlo perseguir. Y el PRD no lo pudo perseguir por los 4 senadores que le quitaron, ya que el Senado era que nombraba a los jueces en aquel momento. Entonces, aunque Antonio Guzmán podía perseguirlos desde el Ministerio Público, así no podían ser condenados
porque los jueces eran reformistas y tenían instrucciones directas de la oligarquía reformista para defender la corrupción y la impunidad que se había dado en esos 12 años. Yéndonos más atrás, distinguido. Sí. Francisco del Rosario Sánchez fue presidente. Fue presidente desde el 9 de junio de 1844 al 12 de julio de 1844. Sí. Y fue un presidente que se puede considerar que pudo haber evitado, pudo haber aplicado la prevención a la corrupción que no hizo Pedro Santana, pero que fue entonces despedido del gobierno, sustituido por el grupo de Santana, el 12 de julio de 1844. Sánchez era abogado, Sánchez había propugnado por la separación, Sánchez había agrupado los sectores que estaban en favor de la independencia nacional y se entendía que podía tener la instrumentación ideológica de Estado necesaria para entender lo que es el funcionamiento de un gobierno liberal, que no lo podía entender el grupo conservador que estaba al lado de Pedro Santana. Y fueron de los daños que la urdimbre primaria, la parte primaria de la formación de la concepción de la República